Bueno, el tema que les voy a compartir le puse como título Alumbrando a los de casa. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para darte gracias por la bendición que me das de servirte y de hacer llegar el alimento espiritual a tu pueblo aquí reunido. Quiero que uses mi vida, Señor, como un instrumento y permite que esta palabra pueda quedar bien grabada y sembrada en sus corazones de tal manera que podamos entender lo importante que es no acostumbrarnos a vivir mal, no acostumbrarnos a vivir maltratándonos unos a otros. Que no nos acostumbremos, Señor, a vivir con vicios y malos hábitos que no hemos podido dejar aún ya conociendo tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que los que estamos aquí podamos el día de hoy cumplir con el compromiso que hicimos cuando nos convertimos a ti, cuando nos arrepentimos y recibimos a Cristo, de considerarnos muertos para la vida anterior y vivos para una vida nueva. Como lo dijo tu siervo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Oramos, Señor, que las familias que estamos aquí rompamos esa costumbre de vivir como perros y gatos en casa, de vivir fumando, de vivir tomando, de vivir diciendo groserías, de vivir maltratándonos unos a otros en la casa, aún ya conociendo tu palabra. Dios, te pido que nos ayudes para que podamos vivir la vida nueva y seamos bienaventurados de acuerdo a tu voluntad y conforme a tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, alumbrando a los de casa. Creo yo que en todas las congregaciones hay quienes tienen problemas para seguir asistiendo a la congregación a escuchar la palabra de Dios. Es más, algunos que empezaron teniendo problemas y no se corrigieron, ya ni se congregan. Y algunos empezaron usando frases como esta: ¿para qué vamos a escuchar la palabra de Dios si no la ponemos en práctica? Tanto hombres como mujeres e hijos llegan a usar estas frases en sus discusiones. ¿Para qué vamos si no cambiamos? ¿Para qué vamos si no dejamos de pelear o no dejas el vicio X? Puede ser cigarro, puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser pornografía, puede ser cualquier otro tipo de pecado. Algunos pueden decir: ¿para qué vamos, papá y mamá, si ustedes no cambian? ¿Para qué vamos si los hijos no nos obedecen? Y a lo mejor algunos, sin darse cuenta, se acostumbran a vivir mal sin dejar de congregarse. Repito, algunos a lo mejor ya se acostumbraron a vivir mal sin dejar de congregarse. Es como resignarse a vivir mal sin dejar de congregarse. Y esto les sucedió y les sucede a los que oyen y oyen y oyen y oyen y leen y toman cursos y cursos y cursos, pero no ponen en práctica. Así no van a resolver sus problemas o a ser felices. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esto de estar acostumbrados a congregarnos sin poner en práctica la palabra de Dios, no, esto no debe de ser así, ¿o sí? Usted no debe de acostumbrarse a vivir mal y seguir congregándose. Nos congregamos precisamente para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz del Espíritu Santo, para que nos hable el Señor y nos diga en qué estamos mal para corregirlo. Si no lo corriges tú y sigues viviendo así, tú ya te acostumbraste a vivir mal. Y por eso es que no hay felicidad en el matrimonio, y por eso es que hay algunos que dicen: ¿para qué vamos?
Si tú no cambias, ¿para qué no vamos? Si tu papá sigue igual de machista y de grosero. O los hijos pueden decir: mamá, ¿para qué van al templo si siempre ustedes están peleando? ¿Para qué van al templo si siempre están chismeando y hablando mal de los demás? ¿Para qué van al templo si siguen ustedes bien soberbios, se creen más que los demás que están ahí en el templo? Hermanos, esto no debe de ser así. Dios te llamó para que seas bienaventurado, para que seas feliz. Pero para ello tú tienes que escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica, para que no seas uno de los hacedores, para que no seas un oidor olvidadizo, engañándote a ti mismo o a ti misma. ¿Quiénes son aquellos que se engañan a sí mismos? Los que se acostumbran a vivir mal, los que se acostumbran a vivir congregándose pero sin corregirse. Esto de estar acostumbrados a congregarnos y poner en práctica la palabra de Dios, no, esto no debe de ser, hermanos, así. Desde el momento que alguien se arrepiente y recibe a Jesucristo en su corazón, recibe el poder de ser hijo de Dios o hija de Dios. Y a partir de ese momento el hombre y la mujer deberán de dar testimonio de estar arrepentidos y de ser hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que demostrar que estamos arrepentidos y somos hijos de Dios? Siendo obedientes a la palabra, dejando de hacer lo malo o las malas obras y haciendo lo bueno, las buenas obras. A partir de ese día, el que o la que se convierta a Cristo deja de ser como era antes y empieza una nueva forma de vivir. Y voy a tomar como ejemplo, o tomé como ejemplo en este tema, al apóstol Pablo, el cual antes de ser cristiano fue enemigo y perseguidor de los cristianos. Los buscaba para agarrarlos y entregarlos a los fariseos para que los mataran. Pero cuando este hombre tuvo su encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, dejó de ser enemigo de los cristianos, dejó de hacer lo malo o malas obras y empezó a hacer lo bueno, buenas obras. Y fue el apóstol Pablo el que con justa razón le dijo a los cristianos de aquel entonces, después de su conversión, y también le dice a los cristianos de hoy: porque escrito está, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor, y todo lo que está en la Biblia se va a cumplir al pie de la letra. Y Pablo en aquel entonces le dijo a los cristianos de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto se lo enseñé, Dios me permitió enseñárselo a los primeros cristianos. Como Pablo le enseñó a los primeros cristianos de aquel entonces, Dios me permitió compartir esta enseñanza acerca de ser nuevas criaturas con los nuevos cristianos. Empezamos con la familia González, ahí nos reuníamos y hasta cantábamos ese canto: ahora en Cristo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y todas las cosas son hechas nuevas, pues nueva criatura yo soy. Vuelo como una ave, salto como un venado, ha habido un cambio en mi corazón. Soy fuerte como un oso y rujo como todo un león, feliz como el canguro. Bueno, ¿se acuerdan de ese canto? Y todos ya grandes y niños lo hacíamos y cantábamos y brincábamos y danzábamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos empezaron a vivir una vida nueva. Nuevas criaturas eran, y como nuevas criaturas tendrían que vivir una vida diferente a la que llevaban. Este testimonio del apóstol Pablo, hermanos, yo les recomiendo que lo lean en casa. Está 3 veces su testimonio, léalo, le va a ser de bendición. Está en Hechos capítulo 9 del 1 al 19, está en Hechos 22 del 6 al 16 y está en Hechos 26 del 12 al 18. 3 veces está su testimonio.
Así como le sucedió al apóstol Pablo, desde el momento que uno o una decide ser cristiano o cristiana, tiene que renunciar a su forma de ser o a su forma de vida pasada. Tiene que renunciar a las malas obras y empezar una nueva forma de vida de acuerdo a la palabra de Dios, haciendo ¿qué? Buenas obras. Ya como cristianos deberemos ser ejemplo a los de casa. Yo, papá, tengo que ser un ejemplo a los de mi casa. Tú, mamá, tienes que ser un ejemplo a los de tu casa. Los hijos tienen que ser un ejemplo para papá y mamá. Y también tenemos que ser ejemplo a los vecinos. A los compañeros de trabajo, a los compañeros del club deportivo y para todos los que nos conozcan, tenemos que ser un ejemplo. El mismo verso de 2 de Corintios capítulo 7, verso 17, en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Desde cuándo empezó usted a vivir su nueva vida? ¿Y qué testimonio ha dado? No nos debemos de acostumbrar a congregarnos y a seguir siendo iguales. No puede ser la mujer, no puede ser la misma mujer de antes, gruñona, enojona, gritona. Tiene que respetar y tiene que calmarse y tiene que hablar de una manera y tratar de manera diferente a su esposo y a sus hijos. El esposo no debe desacostumbrarse a congregarse y seguir siendo el grosero, el majadero, el que se echa taco de ojo, el que ve pornografía, el que dice groserías. No, es triste decirles que he escuchado a cristianos aquí mismo decir majaderías. Y no les digo nada porque yo creo que se les salió y no lo quiero avergonzar más. ¿Es correcto eso? Acostumbrarnos a vivir y a decir groserías y a hacer malas obras aún ya siendo cristianos. No, ¿o sí? Claro que no. ¿Cuántas iglesias y en cuántas congregaciones, cuántas familias se han acostumbrado a vivir mal? Los hijos mentirosos se van a tomar, se van a fumar, se van al baile, se van a la fiesta y los papás muy contentos como si estuviera bien eso. Pero luego el domingo nos congregamos juntos a alabar y adorar al que es santo y al que nos demanda santidad. No nos debemos de acostumbrar a ello. Tenemos que vivir la vida nueva a la que Dios nos ha llamado. Desde el primer día, ya como cristianos, el apóstol Pablo empezó su nueva vida. Dejó de perseguir a los cristianos, dejó de hacer malas obras, dejó de ser un mal ejemplo y empezó a hacer buenas obras. Empezó a ser un buen ejemplo para los cristianos y para los no cristianos. Y fue un ejemplo para los cristianos y para los no cristianos, para que vieran y para que vean hoy en día cómo se debe de vivir. Y sí se puede. Pablo fue un ejemplo. Él dejó de hacer lo malo y empezó a hacer lo bueno, toda su vida hasta que lo mataron. Él fue un ejemplo a seguir y es un ejemplo a seguir. Y él mismo dijo por ahí en la primera carta de Corintios capítulo 11 verso 1 dijo y dice: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Y saben por qué fue ejemplo a propios y extraños? Para que se salvaran los extraños, para que los extraños se convirtieran a Cristo y recibieran la salvación y la vida eterna. Y usted y yo tendremos que empezar a mirar eso. ¿Cuántos que viven a tu lado se han convertido a Cristo y quieren convertirse a Cristo? ¿O cuántos dicen no, ni lo mande Dios para ser como la vieja de ahí? Para ser como la que dice ser cristiana. Mejor así me quedo. ¿Cuántos se han salvado y cuántos quisieran convertirse a Cristo? Ahorita le damos gracias a Dios porque los vecinos, ahora con la escuelita con el Congreso Infantil de Niños, hasta los vecinos
nos dicen, ¿por qué no nos avisaron para enviar a nuestros niños? Pues si ya está el letrero ahí, ¿desde cuándo? Algunos de ellos enviaron a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que se están dando cuenta que realmente en este lugar vivimos la palabra, en este lugar se enseña lo que tiene que enseñarse. Y ven a las familias que vienen. El asunto es que nos ven a los de aquí, pero los vecinos que tenemos en casa, ¿qué imagen tienen de nosotros? Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y él fue el que dijo, sí se puede. Ay, pastor, es que es bien difícil. Sí se puede. ¿Qué le dijo Pablo a los filipenses? Y está en la carta de los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Es un canto, de ahí también sacamos un canto para niños. Hermanos, ahí en Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Cristo el Salvador. Sí se puede. Tenemos a Cristo, no tenemos a cualquier cosa. Tenemos al que todo lo puede. Entonces no nos debemos de acostumbrar a vivir con malos hábitos y maltratándonos unos a otros. Tenemos que vivir la vida nueva. Y como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él nos anima a que lo imitemos a Él, porque Él vivió la vida nueva, siendo obediente al Señor y haciendo buenas obras toda su vida. Creo yo que Dios puso en mi corazón el compartir el testimonio del apóstol Pablo para ilustrar la parábola de vosotros sois la luz del mundo, y para saber lo que significa y lo que implica ser cristiano y ser la luz del mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 14 al 16, nuestro Señor Jesucristo nos dejó una parábola o un ejemplo para que los pongamos en práctica. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En estos versos, nuestro Señor Jesucristo dice, en otras palabras, ustedes son la luz del mundo. Y si están en un monte, todos los van a ver. Y si están en su casa, con mayor razón los van a ver. Por lo tanto, estén donde estén, tienen que hacer buenas obras, dice el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto me hace entender que los ojos del mundo están puestos en ti y en mí. Los ojos de tus vecinos están puestos en ti y en mí. Nomás nos están mirando. Y si te ven a hacer algo malo, con eso tienes para que empiecen a tirarte con todo. Y con eso tienen para decir, yo ya no voy a ese lugar. ¿Para qué voy? Si puros hipócritas. En serio, hermanos, nos trata de hipócrita la gente de allá afuera. Familiares de familias convertidas a Cristo les han llegado a decir, hijos se han atrevido a decirle, ¿para qué vamos si ahí hay puros hipócritas? Dice el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que ser cristiano significa ser luz, e implica o nos compromete con Dios a ser un ejemplo de vida para impactar o ganar a un pueblo de Chilpa, para impactar o ganar una colonia, para impactar o ganar a un estado o nación para Cristo, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de ser. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos manda. Tenemos que corregir aquello en lo que estamos mal. Algunos son bien impuntuales en la chamba.
Y en el trabajo, perdón, algunos son impuntuales y se acostumbran a vivir así. No debe de ser así. Tiene que corregir a aquel que es impuntual. Por impuntuales a muchos los han corrido de la chamba. Antes, hace muchos años, yo miraba que cuando alguien decía, iba a buscar trabajo y decía, soy cristiano, aleluya, soy cristiano o soy aleluya, como ustedes quieran. Y lo decía uno, ay, los cristianos son honestos, los cristianos no son rebeldes, los cristianos, y le daban una chamba más fácil. Casi era un punto a su favor para entrar a trabajar. Hoy en día vas y pides trabajo y te dicen, soy cristiano. No, ya que han venido unos, luego piden permiso, faltan cada rato, llegan tarde y a veces los mandan a hacer otra cosa y dicen, no, ¿por qué lo voy a hacer yo? Hágalo usted. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Se está denigrando el cristianismo. Si estuviera aquí el pastor coreano Yum de allá, él diría, cristianos patéticos que causamos vergüenza. Es una tristeza mirar que Dios nos está dando la oportunidad de ser sus hijos y ser parte de su pueblo, y nos hemos acostumbrado a vivir una vida hipócrita en casa. Fingimos con los demás que estamos bien, pero en casa chisme, murmuración, pornografía, borrachera, cigarro, groserías. Los hijos se pueden ir al baile, al fin que no hay problema. Pueden llegar a la hora que quieran, al fin que no hay problema. Eso no debe de ser así, ¿o sí? Repito, desde el mismo instante que alguien se arrepiente de todos sus pecados y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador personal, desde ese mismo momento, hombre o mujer, joven o doncella, deberán de dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de alguien que en verdad está arrepentido. Esos frutos son dejar el pecado y comportarse como es digno de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, joven, hijo o hija, tiene que obedecer a mamá y a la primera. Que ahorita, hijo, por favor, ven. Ahorita, y la mamá desgañitando, por favor, ven, te necesito, se me va a caer el ropero encima, rápido. Ahorita, ya llega el hijo, ya que tiene el ropero encima la mamá. Ay, ¿por qué no me dijiste que tenías el ropero cargando y se te iba a caer? ¿Qué tienes que explicarle todo al hijo? Cuando papá manda, el hijo se cuadra. Cuando mamá manda, la hija se cuadra. No, hoy en día, ahorita. Ay, mamá, es que nomás me estás molestando. Ya déjame concentrarme en el YouTube. Estoy estudiando, sí, estudiando, y luego los escuchas que están con la musicota mundana ahí, o que están viendo otras cosas en el TikTok. Hermanos, los frutos de arrepentimiento son la evidencia de que el hombre o mujer están bien arrepentidos, y esos frutos hacen la función de la luz. Cuando nosotros nos arrepentimos, dejamos de hacer lo malo y hacemos lo bueno, entonces estamos cumpliendo con la función de ser luz. Y estos frutos, si los damos, sirven para enseñar a otros el camino a seguir, para resolver sus problemas y para tener la salvación y la vida eterna o una vida nueva. Es una vergüenza para mí, en lo caso me da pena y digo, ¿en qué fallé, Señor? A veces me pongo a pensar, ¿en qué fallé? Si algunos cuando se casan los preparamos de cómo debe ser la boda, qué debe de hacer en su casa y todo, y de pronto ni vergüenza tienen y suben en su estado. Yo ni veo casi eso, pero a veces veo su estado y sale con que están bailando. Y los niños se saben mover con la música esa del perreo y son cristianos. ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza, y a los papás les da gusto. Ay, mira, ya lo sabe hacer. Es una vergüenza. Así estamos instruyendo a las nuevas generaciones. La Biblia dice, instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que volver a la santidad, tenemos que volver a la palabra. Es lo más moderno, lo más viejo. Lo más viejo es lo que hoy en día están haciendo los jóvenes: rebelarse,
El homosexualismo y el lesbianismo es lo más viejo. No por eso fue que Dios envió el diluvio y desapareció de la faz de la tierra a los hombres por tanto pecado y tanta maldad, que hoy son los pecados modernos. Homosexualismo y lesbianismo es lo más viejo. Lo nuevo es vivir de acuerdo a la palabra cada día. Los frutos de arrepentimiento nos llevan a cumplir la función de la luz y sirven para enseñar a otros el camino a seguir para resolver sus problemas y para tener la salvación y la vida eterna o una vida nueva. ¿Cuántas personas se han acercado a usted y le dicen: oye, yo veo que tú eres diferente? Tú eres diferente, me gusta cómo es, y yo tengo problemas. ¿Qué hace usted, Juanita? Cuando se acercan las personas ahí a su negocio y le empiezan a platicar sus problemas y todo, ¿qué hace usted? Les empieza a predicar de Cristo, ¿no? Porque a usted la ven trabajando ahí, la ven que está dando un buen ejemplo, un buen testimonio. Ahí usted no puede andar de grosera ni nada, porque usted tiene ahí letreritos en su negocio de que es cristiana. ¿Sí? Entonces, eso es cumplir con la función de ser luz. Esos frutos de arrepentimiento, repito, hacen la función de la luz, son las buenas obras. Dar ropa al que no tiene. Por ahí, si tienen ropa usada y más, vaya sacándola y tráigala, porque vamos a tener que seguir ayudando a la gente pobre, sean cristianos o no. Dar un par de zapatos a quien le hacen falta. Saque de esos 30 pares de zapatos que tiene usted, hermana, saque uno por lo menos y tráigalo para regalárselo a una mujercita de las que pasan luego casi descalzas por aquí. Bueno, dije como 30, unas tienen como 50 y siguen comprando. Pueden deshacerse de uno. Esos son frutos de arrepentimiento. Esas son buenas obras. Dar de comer a los pobres. ¿Puede usted compartirle un taco o una torta a alguien que ve pobre, o invitarle unos taquitos del pastor que son bien ricos, verdad? Son los que más se venden, Dios santo. Los de barbacoa son muy caros, mucha gente come muy poco la barbacoa porque son muy caros, pero los del pastor son bien baratos. No, hombre. Regalar una despensa a la persona que usted conoce. No podemos dejar de hacer eso. Este año ya bajó el número de despensas, bajó terriblemente, y vi que muchos que habían traído ya no lo trajeron. ¿Qué les estoy enseñando mal? ¿Que el que enseñes a tus hijos o a la gente a traer sus despensas para regalarle a los pobres es malo? Tenemos que retomar aquello que son los frutos de arrepentimiento, que son las buenas obras. ¿Para qué? Pues para bendecir a la gente. ¿Y qué va a suceder si hacemos eso? Dios nos va a bendecir a nosotros más de lo que nos ha bendecido. Ayudar con algo de dinero a quien lo vemos necesitado. Visitar a un enfermo, que tenemos que visitar a muchos. Yo le decía a Miguel, ya Dios me puso que tengo que empezar a visitar a ciertos hermanos. He estado visitando, pero vamos a visitar a otros. Tenemos que ayudar a un matrimonio a resolver sus conflictos conyugales. Pero a veces, si nosotros mismos los tenemos y ya nos acostumbramos a vivir así, no ha faltado quien me diga: ay, pastor, me llegan matrimonios para que les ayude a resolver los problemas y yo no he podido resolver mi problema con mi maridito. Tan bonito que es, tan guapo que Dios me lo dio, y no he podido resolver mi problema con él. Tan trabajador, tan cumplidor en su gasto. Pues por ser trabajador, bonito y guapo, pues usted debería ya de corregirse. Ay, pastor, que se corrija el primero. Pues estoy frito, entonces tengo que seguir orando, que Dios les ayude. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, versos del 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El que no da buen fruto, o hace buenas obras, o no se corrige, es porque en realidad no está arrepentido.
El que sí da buen fruto es el que ha dejado lo malo y ha empezado a hacer lo bueno. El que no dé buen fruto será echado al fuego o al infierno en el juicio final. El que no dé buen fruto, aunque se esté congregando en alguna iglesia, aunque diga ser cristiano, sus problemas de cualquier índole no acabarán. Y la gente que lo conoce, en lugar de glorificar a Dios o en lugar de querer ser cristiano, en lugar de ver el camino a seguir, preferirán seguir en su misma secta o en su misma ignorancia. Y cabe señalar que el que no cumple con la función de ser luz, no da buen fruto o hace buenas obras, a los primeros que perjudica, ¿a quién cree que esa es? A su propia familia. Y después a los vecinos. Y después a todos con los cuales tenga alguna relación cercana y que saben que se dice ser cristiano. A los primeros que perjudica, el que no da buenas obras, es a su propia casa, a su propia familia. Todo lo contrario con los que sí cumplen con la función de ser luz, y estos son los que sí dejan de hacer lo malo y hacen lo bueno. A los primeros que benefician, a los que dan frutos de arrepentimiento, a los que dejan de hacer lo malo y hacen lo bueno, a los primeros que beneficia es a su esposa, a los de su casa, a su familia, y después a los vecinos y a todos con los cuales tenga alguna relación cercana, propios y extraños. Mi cambio de vida y mis correcciones que he hecho en mi vida, creo yo que a la que han beneficiado es a la señora que está ahí sentada. Es mi esposa, y lo digo de una vez, es mi esposa, porque, ay, sí, señora, ¿por qué no dijiste mi esposa? Perdón, corrijo, es mi esposa Adriana. ¿Ok? Miren, a todas les dio gusto, eso sí, pastor, cuádrese, si no, ¿qué ejemplo nos está dando? Ok, mi cambio beneficia a mi esposa, mi cambio beneficia a mi hija Liz, que parece nuestra conciencia. Hasta para tomar un refresquito, no tome refresco, tome agua. A mi esposa la trae asoleada. Hasta el peso, ya subiste de peso, ma, ya tienes que bajarle a las tortillas. Bueno, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, nuestras buenas obras, a los primeros que van a beneficiar y deben de beneficiar es a los de casa. ¿O no? Debemos a los primeros que van a beneficiar nuestras buenas obras, nuestros frutos de arrepentimiento, es a la esposa y es a los hijos. Y después a todos con los cuales tengamos alguna relación cercana, propios y extraños. ¿Cuántos se han convertido a Cristo por tu testimonio en tu trabajo? ¿Cuántos se han convertido a Cristo por tu testimonio en tu casa? ¿Cuántos se han convertido a Cristo por tu testimonio en el club deportivo de fútbol o de béisbol o el que sea? Porque ahí el que es cristiano y juega fútbol, béisbol o básquetbol tiene que ser un gran ejemplo en su conducta. Su conducta tiene que ser de respeto y tiene que ser buen jugador. No vaya a poner en mal a los cristianos allá que le den su baile y su goleada. Y si lo golean, aprenda a ser humilde, porque a partir de que uno es goleado, uno persevera y uno se vuelve goleador, pero haciendo lo correcto. ¿Cuántos, pregunto, se han convertido a Cristo por tu testimonio en el fútbol, por tu testimonio en el básquet, por tu testimonio en el fútbol americano, por tu testimonio en tu casa? ¿Cuántos? Pregúntate a ti mismo, ahí te das cuenta cómo estamos. No estamos acostumbrando, como vivíamos antes en la religión, a ir ahí darnos golpes de pecho y luego darle golpes al que se me ponga enfrente. ¿A cuántos has ofendido que no son cristianos porque un día te hicieron enojar? ¿A cuántos le fuiste a echar bronca porque un día te hicieron sentir mal? Gloria a Dios.
No estoy enojado, hermanos, estoy tranquilo, pero cuando predico esto, pues como que se me sube un poco más intenso. Ustedes, los bien arrepentidos, son la luz. Ustedes están bien, se entiende que ustedes están bien arrepentidos y recibieron a Cristo, se arrepintieron, se bautizaron en agua, han tomado cursos y demás. Ustedes son la luz. ¿Estamos cumpliendo con esa función? Ustedes, los bien arrepentidos, son la luz, y a quien deben de alumbrar primero es a los de su casa, a su cónyuge, a sus hijos, y los hijos a sus papás. Hoy hablé de los hijos un poquito, que ni lo traía aquí planeado, pero de pronto me llega. Los hijos, ¿cómo se están portando con ustedes? Se tiene que sentar con ellos y hacer una evaluación, ¿no? Oye, ¿cómo te estás portando? ¿Cómo le contestas a tu mamá? ¿Cómo le contestas a tu papá? ¿Cómo te estás portando en la escuela? ¿Estás respetando a los profesores? ¿Estás aprovechando el tiempo? ¿Con quién te estás juntando en la escuela? Desde ahorita ya tienen que empezar a mirar, porque los hijos van a entrar a la escuela, y muchos hijos muy buenas gentes, muy dóciles, muy amables y todo. Vas a la escuela y se juntan con alguien que es bien malor, y ese empieza a influir en ellos y los empieza a jalar a hacer cosas negativas, y al rato el malo es tu hijo. Y el que lo indujo a hacer lo malo sale bien librado, porque es bien abusado, y dice: no, fue él fue. Y tú no puedes acusar al otro de que fue él el que te invitó a hacer lo malo. Usted tiene desde ahorita que empezar a sentarse con sus hijos, orar y poner las reglas. Las reglas son la Biblia, para ustedes y para mí. Yo me corrijo en esto, hijos, ustedes se corrijan en esto. No nos vamos a acostumbrar a estarnos congregando y a seguir siendo iguales. No debemos, no se puede. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están ¿en dónde? En casa. Hermanos, el tema parece que Dios me dijo: van a entrar a la escuela, dile a las familias que se sienten, que hagan una evaluación y que se comprometan a corregirse para que les vaya bien. ¿O no? ¿O nos va a ir bien si seguimos igual haciendo lo malo? Claro que no. Los frutos de arrepentimiento son las buenas obras, las cuales deben de alumbrar a la esposa o esposo, a los hijos, y las buenas obras de los hijos deben de alumbrar a los padres, para que toda la familia glorifique a Dios. Yo puedo decir gloria a Dios cuando veo a mi hija que llega de la escuela. Yo puedo glorificar a Dios cuando la veo estudiando. Yo puedo glorificar a Dios cuando llego y resulta que ya limpió la mesa bien limpiecita y acomodó todos los trastes en su lugar. Me hace glorificar a Dios. Yo puedo glorificar a Dios cuando veo a mi esposa que hace la comida, que cuando la veo que está orando, cuando la veo que está leyendo la Biblia, me hace glorificar a Dios. Pero cuando los hijos ven al papá viendo la televisión y viendo programas con mucha sexualidad, eso hace que el hijo glorifique a Dios. Eso hace que el hijo pierda la fe y se va a su cuarto y empieza a hacer lo mismo. Cuando alguien hace un contrato con la compañía de luz, lo hace con el fin de alumbrar su casa, ¿verdad? Y luego y luego, de acuerdo a sus posibilidades o por necesidad, pone un poco afuera de la casa para alumbrar la calle. En ese orden debemos de alumbrar usted y yo, haciendo buenas obras, primero en casa y después en la calle. Calle puede ser los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, los compañeros del club deportivo, los cuates de la cuadra, porque aún podemos tener cuates en la cuadra. Somos cristianos, tú puedes tener cuates, jugar con ellos y todo, pero que vean que tú no eres grosero, que tú hasta les invitas un refresquito al terminar y juegas bien con ellos sin decir groserías. Ellos van a decir un montón de groserías, ellos te van a empujar, hasta te van a querer calar las greñas si les metes un gol, pero tú tienes que aguantar eso y darles buen testimonio, porque eso va a servir para que después ellos se conviertan a Cristo. Nosotros tenemos que ser la luz y cumplir con la función, empezando en casa
y luego con los vecinos, con los compañeros del club deportivo, con los familiares inconversos, con los hermanos de la congregación, pero primero en casa. Nada de que luz del templo y oscuridad en tu casa. No dice así el dicho, ¿verdad? Pero también aplica. ¿Cómo que en el templo te portas re bien y en tu casa eres bien grosero y grosera? Venga usted a predicar, hermana. No, la hermana sabe, y ella es más durilla, así es que. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 16, o subimos a la hermana Marta que venga aquí y que nos eche, órale. Hay que ser luz y órale y duro. Nada de que tus hijos anden borrachos. No, mejor así la dejamos ahorita. Estamos orando por todo ello, ¿o no? Y vamos a confiar en que Dios va a hacer la obra, pero tenemos que empezar por nosotros, por corregir cosas, ¿o no? Los frutos que indican, Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Los frutos que indican que una persona está bien arrepentida son las buenas obras, su buen testimonio o sus buenas obras son la luz. Y esto es lo que verán en casa los hijos en sus padres y los padres en los hijos. Eso es lo que verán todos aquellos hombres y mujeres que nos conozcan o que nos traten, y glorificarán a Dios y verán el camino a seguir. Hace unos días estaba yo hablando con un primo que está en Estados Unidos. Yo no me imaginé que fuera cristiano. ¿Ya es cristiano? Sí, primo, ya soy cristiano. Sí, yo me acuerdo cuando fuiste a predicar a mi casa. Ay, pues me hizo glorificar a Dios, ¿no? Pero no, soy cristiano. Y se puso a llorar, nomás de estar platicando conmigo. Dice: que te escucho y tú fuiste mi primo, fuiste mi hermano mayor. Tú nos diste ejemplo y todo. Bueno, lo dijo él. Pero yo se los comparto porque seguramente que ustedes también tienen familiares que puedan decir: yo me acuerdo, tía, que usted un día me predicó y yo vi cómo cambió su vida y ahora ya soy cristiano. Pero a lo mejor también hay personas que digan: pues yo me acuerdo que tú empezabas a predicar, pero tú no me diste mal testimonio, no me diste buen testimonio, por eso yo no quise ir a tu iglesia. Yo me fui a otra, pero no a la tuya. Podemos encontrar de todo, porque no somos perfectos. Los frutos que indican que una persona está bien arrepentida son las buenas obras, su buen testimonio o sus buenas obras son la luz. Y eso es lo que verán en casa los hijos en sus padres y los padres en los hijos. Es lo que verán todos aquellos hombres y mujeres que nos conozcan o que nos traten, y glorificarán a Dios y verán el camino a seguir. Y es así como verán que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es así como verán que Jesucristo es la solución. Es así como verán que el camino de Dios es una forma de vida que necesitan para tener la bendición de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es Cristo el camino que nos va a llevar a la bendición. Y esa es una de las formas más efectivas de predicar el Evangelio: haciendo buenas obras o dejando de hacer lo malo y haciendo lo bueno. A eso le llamaría yo un testimonio mudo. No les predico porque no sé predicar, no les predico porque no sé mucho de Biblia, pero sí les puedo predicar con mi ejemplo. Trato bien a mi esposa, no ando de borracho, no ando codiciando a la mujer del prójimo, no ando de chismoso, no ando de grosero, ya estás predicando. Es la mejor forma de predicar, con tu testimonio, ¿o no? Dice la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A partir de que usted y yo nos convertimos a Cristo, adquirimos el compromiso de ser la luz del mundo, de ser un ejemplo para el mundo. Adquirimos el compromiso
de no ser vencidos de lo malo, sino vencer al mal, haciendo como el bien, haciendo buenas obras. Al que te hace mal, ¿qué le tienes que hacer? Buenas obras. Al que habla mal de ti, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlo. Al que te maltrata, ¿qué debes de hacer? Orar por él. Al que te pide de comer y es tu enemigo, le das de comer. Sí, eso es ser la luz. Dios nos llamó para ser la luz. En conclusión, hermanos, no nos acostumbremos a congregarnos viviendo mal. Debemos de dar los frutos de arrepentimiento, debemos de dejar de hacer lo malo y debemos de hacer lo bueno, empezando por la casa o familia y después con todos aquellos con los que tratemos. Termino con unas preguntas. ¿El comportamiento del esposo hace que la familia glorifique a Dios? Ni un amén. ¿El comportamiento de la esposa hace que la familia glorifique a Dios? Amén, amén, amén. ¿El comportamiento de los hijos o hijas hace que la familia glorifique a Dios? ¿El comportamiento que tenemos tanto papá y mamá y los hijos hacen que los vecinos glorifiquen a Dios? ¿O ha servido nuestro testimonio para que otras familias se conviertan a Cristo? Hoy vamos a tomar la cena del Señor y antes de hacerlo, ¿qué le parece si oramos al Señor? Yo quisiera que estuvieran sus hijos con usted y su esposo, porque entonces lo que yo traía aquí planeado era reúne a las familias, jala a tus hijos, a tus hijas y reúnelos contigo. Pero no están en su clase, todavía no termina. Y a lo mejor algunos ni están con ustedes y deberían de estar aquí, pero están en otro lado en lugar de escuchando la palabra. Pero algunos de ellos dicen ser cristianos y los conocen. El ejemplo que están dando nos ayuda para llenar el templo de gente que se quiere convertir a Cristo, a lo mejor no. Nuestro comportamiento como familias ha servido para que los vecinos se quieran convertir a Cristo. Hermanos, vamos a tomar la cena del Señor y antes de hacerlo, ¿qué les parece si le pedimos perdón a Dios? No están los hijos y la esposa, pero los que tienen a sus hijos y esposa, ahí hagan una oración y pidan perdón a Dios. Y si es necesario pedirle perdón a los hijos por el mal ejemplo que les damos, hay que pedirles perdón. Si es necesario pedirle perdón a la esposa, hay que pedirle perdón. Si es necesario pedirle perdón al esposo, hay que pedirnos perdón unos a otros. Porque para eso murió Jesús y para eso nos dejó el nuevo pacto en su sangre, para que cuando cometas un pecado, tú le pides perdón a Dios y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Es el nuevo pacto. En su sangre, que todo pecado que tú cometas, pides perdón a Dios, la sangre de Cristo te limpia y te presenta ante Dios perfecto. Entonces yo les quiero animar en esta hora a que oremos al Señor. Cierren sus ojos un momento. Empiezan a pedirle perdón al Señor ahí donde están. A lo mejor los servidores en la mañana al empezar la reunión, ellos pidieron perdón y animaron a los que estábamos a pedir perdón, pero muchos no estábamos. Entonces yo le quiero animar que ahí donde estás, hable con Dios. Dios es espíritu, Él no lo va a ver, pero Dios sí lo mira a usted y Dios sí lo escucha. Entonces, para que no escuche su vecino que tiene a su lado ahí, ¿por qué pide perdón? Hágalo en silencio. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, aquí estamos, Señor, reunidos, escuchando tu palabra. Tú nos llamaste para ser la luz, tú nos llamaste para ser tus hijos y para darnos la salvación y la vida eterna. Tú nos llamaste para que seamos la luz, y eso implica ser un ejemplo a propios y extraños, haciendo buenas obras para que los que nos conozcan
glorifiquen tu nombre y se conviertan a ti. Y creo que como iglesia algunos de nosotros hemos fallado, pues hemos dado mal testimonio a nuestros vecinos. Hemos fallado, Señor, porque nuestros hijos no han hecho lo que tú mandas en tu palabra. Hemos fallado porque a nuestros hijos no los hemos educado de acuerdo a tu palabra, o a algunos les hemos dado permiso de hacer cosas que van en contra de la iglesia y de tu palabra. Dios, perdónanos. Tu palabra dice que no hay hombre que nunca peque. Perdónanos. Perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero. Hoy nos comprometemos, Señor, a corregirnos cada quien en aquello en lo que estamos fallando. Tú has hablado en nuestras vidas y tu palabra dice: bienaventurado al que tú corriges y en tu ley lo instruyes. Y tú has hablado en nuestras vidas para corregirnos. Y aquí estamos reunidos, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros malos testimonios que hemos dado a los de nuestra familia y a los vecinos, y aún a aquellos que no conocemos, pero ellos sí nos conocen a nosotros. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús.